¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo ciertas personas parecen tener un poder inexplicable sobre los demás, sin necesidad de decir una sola palabra? Es como si pudieran entrar en una habitación y, de repente, todo el mundo se alineara en su presencia, sin esfuerzo, sin persecución. Ellos no buscan atención, ni piden nada, simplemente se retiran y, en su ausencia, la dinámica cambia. Todo el mundo corre a buscarlos nuevamente, casi como si algo se hubiera roto en el espacio que dejaron. Este fenómeno no es magia, ni un truco de manipulación. Es algo mucho más profundo. Es el poder de la ausencia estratégica, una herramienta que muy pocos saben utilizar a su favor. Porque lo cierto es que, en las relaciones humanas, la disponibilidad es vista como una moneda de cambio. Cuanto más estás ahí, más las personas dan por sentada tu presencia. Se acostumbran, lo dan por hecho. Pero hay algo realmente transformador cuando decides no estar disponible constantemente. Imagínate por un momento, dejar de ser la persona que siempre responde de inmediato, que siempre está para ayudar, que siempre está disponible para otros. Lo que sucederá es que las personas comenzarán a notar tu ausencia de una forma profunda, una ausencia que no siempre tiene que ver con estar físicamente lejos. Es en ese silencio, en ese espacio vacío, donde algo comienza a cambiar en la relación. De repente, las personas empiezan a cuestionarse: ¿realmente estaba yo valorando a esta persona o solo me estaba acostumbrando a su presencia constante? Este es un juego de poder que va mucho más allá de las palabras. Lo que quiero compartir contigo hoy es una verdad fundamental sobre la psicología humana, algo que puede cambiar la manera en que te relacionas con los demás y contigo mismo. Lo que quiero que comprendas es que cuando dejas de ser tan accesible, cuando decides no dar tu energía a los demás constantemente, las dinámicas de poder empiezan a reequilibrarse. El silencio, la ausencia, el no reaccionar, eso es lo que puede reorganizar el espacio en el que te mueves. Porque, cuando dejamos de reaccionar, de dar y dar sin medida, reclamamos algo mucho más grande, nuestro poder interno. Pero, ¿y si el silencio fuera tu estrategia más poderosa? ¿Y si te dijera que lo que sucede en esos momentos de pausa, donde no respondes, es en realidad la clave para transformar las relaciones, pero también para transformarte a ti mismo? Porque la verdad es que, muchas veces, el verdadero poder no radica en lo que decimos, sino en lo que elegimos no decir. El poder del silencio y la reacción emocional. Vivimos en una sociedad que valora la rapidez, la reacción instantánea, la necesidad de estar siempre disponibles y ser accesibles para los demás. ¿Cuántas veces te has sentido obligado a responder de inmediato a un mensaje, a una llamada o a una situación que, en el fondo, sabías que no necesitaba una respuesta urgente? Nos enseñan que, al estar disponibles todo el tiempo, mostramos nuestra dedicación y compromiso con los demás. Pero, ¿realmente es eso lo que estamos haciendo? Cuando estamos constantemente disponibles, no solo estamos dando nuestra energía, estamos alimentando una dinámica que puede volverse insostenible. La gente comienza a vernos como una fuente inagotable, una constante presencia en sus vidas, y se olvidan de la importancia de nuestra propia energía. No es que no queramos ayudar, es que, a veces, lo hacemos sin darnos cuenta de que estamos agotándonos a nosotros mismos, sacrificando nuestra paz interior por el bienestar de los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando, por fin, decidimos tomar un paso atrás? ¿Qué ocurre cuando, en lugar de reaccionar de inmediato, nos tomamos un momento para respirar, reflexionar y, quizás, callar? Aquí es donde el poder del silencio entra en juego. Porque, cuando no reaccionas, cuando no alimentas el ciclo de expectativas que los demás tienen sobre ti, algo comienza a cambiar en la dinámica. El silencio como herramienta de transformación. El silencio no es solo una ausencia de palabras, es una presencia poderosa. Hay algo en no reaccionar que desestabiliza a las personas. De repente, ya no tienen el control sobre tus emociones, sobre tu energía. El silencio no solo reorganiza la habitación, sino que reorganiza tu propio ser. Cuando no reaccionas, cuando no caes en la tentación de defenderte o de justificarte, estás reclamando tu poder. Estás enviando un mensaje claro, no solo a los demás, sino a ti mismo: mi paz no está a la venta, y no necesito de tu validación para existir en mi totalidad. Las emociones humanas, por su naturaleza, tienden a ser reactivas. Nos enseñan que debemos responder inmediatamente, defender nuestras posiciones, corregir malentendidos, aclarar nuestras intenciones. Sin embargo, cada reacción emocional es una inversión energética. Cada vez que reaccionamos impulsivamente a una provocación,
estamos dándole poder a la situación, estamos alimentando el fuego del conflicto. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de entrar en ese juego, simplemente nos quedamos en silencio? ¿Qué pasaría si, en lugar de reaccionar, simplemente observáramos lo que ocurre, sin involucrarnos emocionalmente? Este tipo de silencio no es pasividad, no es indiferencia. Es una forma de autocuidado, de autorrespeto. Es un acto de conciencia. Y cuando lo hacemos, estamos diciendo, no soy un peón en el juego de alguien más, soy el jugador que decide cuándo y cómo mover las piezas. Este es el poder del silencio, la capacidad de mantener tu centro, tu equilibrio, incluso cuando todo lo que te rodea está en caos. La importancia de la disciplina emocional. Es fácil caer en la trampa de pensar que tenemos que reaccionar a todo, que cada palabra o gesto de los demás exige una respuesta. Pero lo que no entendemos es que cada vez que respondemos sin pensarlo, estamos alimentando el ciclo de reactividad. La verdadera maestría emocional no radica en la capacidad de reaccionar rápidamente, sino en la capacidad de elegir cómo y cuándo responder. No se trata de suprimir nuestras emociones, sino de no dejar que ellas nos controlen. La disciplina emocional es, entonces, la capacidad de tomar un paso atrás, de no dejarse arrastrar por la marea de pensamientos y sentimientos que surgen en respuesta a las provocaciones. Se trata de darle espacio al silencio, de tomarse el tiempo necesario para procesar lo que sentimos antes de actuar. Y, cuando somos capaces de hacer esto, reclamamos nuestro poder. Dejamos de ser esclavos de nuestras emociones y nos convertimos en los maestros de nuestra propia energía. No se trata de no sentir, se trata de no ser controlado por esos sentimientos. El verdadero poder no está en la reactividad, sino en la respuesta consciente. Cuando elegimos no reaccionar, no estamos rechazando nuestros sentimientos, sino simplemente permitiendo que se disipen, que se calmen, antes de que nuestra respuesta sea impulsada por la turbulencia emocional del momento. El peligro de la reactividad emocional. La reactividad emocional es, en muchos aspectos, una trampa. Vivir en un estado constante de respuesta inmediata nos deja a merced de las circunstancias externas. Cada pequeño estímulo externo, cada palabra, cada acción de los demás, puede convertirse en el detonante de una reacción emocional. Y lo peor es que, al reaccionar, cedemos poder sobre nuestra propia energía. En lugar de elegir cómo queremos responder, nos convertimos en marionetas de nuestros propios patrones emocionales. Es fácil caer en la trampa de querer tener la última palabra, de querer ganar cada discusión, de querer defender nuestra posición a toda costa. Pero, ¿qué ganamos realmente con todo esto? Podemos ganar la discusión, podemos demostrar que teníamos razón, pero, al final, lo único que conseguimos es drenar nuestra energía y alimentar la dinámica tóxica que nos rodea. La clave está en la conciencia, en saber cuando una respuesta no es más que una manera de alimentar el ciclo emocional que ya está en marcha. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es callar, observar, y dejar que el otro se enfrente a la consecuencia de sus propias palabras y acciones. La respuesta consciente como camino hacia la soberanía personal. La verdadera soberanía personal llega cuando somos capaces de decidir cómo y cuándo responder. No necesitamos defendernos constantemente ni justificar nuestras acciones. No necesitamos que los demás validen nuestra existencia. Somos completos por nosotros mismos. La respuesta consciente surge cuando dejamos de ser víctimas de nuestras emociones y comenzamos a elegir nuestras reacciones de manera más deliberada. El silencio, entonces, se convierte en una herramienta de poder personal. El poder del silencio no está en no hablar nunca, sino en saber cuándo es más sabio no hacerlo. Se trata de entender que no todas las situaciones requieren una respuesta, no todas las provocaciones merecen ser contestadas. El silencio no es la ausencia de comunicación, es la forma más poderosa de comunicar nuestra presencia, nuestro respeto por nosotros mismos. Es un acto de autocuidado que permite que las dinámicas cambien, que las relaciones se reequilibren. Cuando elegimos no reaccionar, dejamos de ser una extensión de los demás y comenzamos a ser dueños de nuestra propia energía. Nos convertimos en el punto de anclaje, el centro alrededor del cual todo gira. Dejamos de ser arrastrados por la corriente y comenzamos a nadar en nuestras propias aguas, de acuerdo a nuestro propio ritmo y frecuencia. El valor del espacio interior y la serenidad emocional. En nuestra vida diaria, estamos constantemente bombardeados por estímulos externos. El ruido, las demandas de los demás, las expectativas sociales, todo esto crea un espacio caótico que nos obliga a reaccionar. Pero lo que a menudo olvidamos es que, cuando nos sumergimos en ese caos,
perdemos nuestra serenidad interior. Es en el espacio del silencio donde podemos recuperar esa calma. El silencio no es solo una herramienta para las interacciones con los demás, es también un refugio para nuestra propia mente y alma. Es en el silencio donde podemos escucharnos, donde podemos reconectar con nuestra verdadera esencia. Y es cuando estamos en ese espacio de serenidad emocional que somos más capaces de responder desde nuestro verdadero ser, no desde la urgencia del momento. A medida que aprendemos a abrazar el silencio y a darnos el espacio que necesitamos para procesar nuestras emociones, descubrimos una verdad fundamental: la serenidad no es algo que se encuentra en el exterior, sino que es algo que cultivamos dentro de nosotros mismos. Y cuando estamos en ese espacio de paz interior, la reactividad emocional pierde su poder sobre nosotros. El silencio se convierte en un refugio, en una fortaleza, un lugar desde el cual podemos actuar con claridad, en lugar de reaccionar con impulsividad. El silencio como camino hacia la libertad emocional. En definitiva, el poder del silencio radica en su capacidad para liberarnos de la esclavitud emocional. Cuando elegimos no reaccionar, cuando tomamos un paso atrás y nos damos el tiempo necesario para procesar lo que sentimos, comenzamos a reclamarnos a nosotros mismos. Dejamos de ser esclavos de las expectativas ajenas y de los patrones emocionales que nos han sido impuestos a lo largo de los años. Al elegir el silencio, elegimos nuestra paz interior, nuestra claridad mental y nuestro poder personal. Este es el primer paso hacia la soberanía emocional, no dejar que las circunstancias externas dicten nuestra respuesta, sino ser los guardianes de nuestra propia energía, de nuestra propia verdad. Y cuando lo hacemos, todo cambia. Las dinámicas de nuestras relaciones se transforman, nuestro sentido de identidad se fortalece, y comenzamos a vivir desde un lugar de autenticidad y poder. El verdadero poder no radica en lo que decimos, sino en lo que elegimos no decir. Y es en ese silencio, en ese espacio de pausa, donde se encuentra la verdadera libertad emocional. La trampa de la utilidad y la identidad atrapada en los roles. En la vida cotidiana, muchas veces nos encontramos atrapados en el papel que otros nos han asignado. Es fácil caer en la trampa de la utilidad, de pensar que nuestro valor como individuos depende de lo que podemos hacer por los demás, de cuánto estamos dispuestos a dar, de cuánto sacrificamos por mantener la estabilidad emocional de quienes nos rodean. Este patrón se infiltra tan sutilmente en nuestras relaciones que, sin darnos cuenta, comenzamos a definir nuestra identidad en función de lo que los demás esperan de nosotros. Nos convertimos en la persona que rescata, la que soluciona, la que siempre está disponible. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué queda de ti cuando dejas de ser útil? ¿Qué ocurre cuando ya no puedes ser la persona que los demás esperan que seas? La trampa de la utilidad es insidiosa porque no se ve como algo negativo. Al contrario, muchas veces es vista como una virtud. Ser útil, ser necesario, ser imprescindible parece ser el camino para ganarse el respeto, el amor y la aceptación de los demás. Sin embargo, lo que no vemos es que, al hacer de nuestra utilidad el núcleo de nuestra identidad, estamos construyendo una imagen de nosotros mismos basada en una necesidad externa, no en una verdad interna. Nos olvidamos de que el amor genuino no se construye sobre la dependencia, sino sobre la libertad de ser quienes somos, sin máscaras ni expectativas. La utilidad como moneda de cambio. Cuando nos convertimos en útiles para los demás, dejamos de ser vistos como individuos completos. En lugar de ser valorados por nuestra esencia, por quienes somos en lo más profundo, comenzamos a ser valorados por lo que hacemos por los demás. En las relaciones, esto puede tomar muchas formas. Siempre estar disponible, siempre escuchar, siempre ayudar, siempre poner las necesidades ajenas por encima de las nuestras. A medida que nos adaptamos a este papel, la relación se convierte en una transacción, un intercambio. Nosotros damos, y los demás reciben. Pero, ¿qué sucede cuando ya no tenemos nada más que dar? La paradoja de la utilidad es que, a medida que nos volvemos más útiles, nos volvemos menos visibles como seres humanos completos. La otra persona deja de ver nuestra humanidad, y empieza a ver solo nuestra capacidad de ayudar, de dar, de resolver. Ya no somos una persona completa, sino una extensión de sus necesidades. Y lo más trágico de todo es que, en el proceso, comenzamos a perder la conexión con nosotros mismos. Nos olvidamos de lo que realmente necesitamos, de lo que nos hace vibrar, de lo que nos llena el alma. Lo damos todo para ser valiosos para los demás, pero dejamos de ser valiosos para nosotros mismos. Este proceso es aún más peligroso porque no siempre es intencional. Muchas veces lo hacemos porque creemos que si no somos útiles, no seremos amados.
Lo que no sabemos es que la verdadera conexión no depende de lo que hagamos por los demás, sino de lo que somos, sin adornos, sin máscaras, sin expectativas. Pero esta verdad nos resulta difícil de aceptar porque nos han enseñado a basar nuestro valor en la utilidad, en el hacer, en el dar sin medida. La identidad atrapada en los roles. Cuando nos involucramos profundamente en este ciclo de utilidad, nuestra identidad comienza a moldearse en función de lo que los demás esperan de nosotros. Nos convertimos en el rescatador, el confidente, el guía. Jugamos roles, asumimos responsabilidades que no son nuestras, y todo esto porque sentimos que nuestra existencia tiene sentido solo cuando estamos sirviendo a los demás. En algún punto, empezamos a creer que somos esas máscaras que nos hemos puesto, que somos los papeles que interpretamos. Sin darnos cuenta, nos vamos alejando cada vez más de quienes realmente somos. Nos acostumbramos tanto a actuar según lo que otros necesitan que olvidamos lo que realmente deseamos para nosotros mismos. ¿Cuántas veces has hecho algo solo porque los demás lo esperaban de ti? ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo que realmente querías solo para cumplir con un rol impuesto por las expectativas de los demás? Lo peor de todo es que, cuando jugamos estos roles, estamos perpetuando una ilusión. La ilusión de que somos importantes solo porque estamos siendo útiles, solo porque somos necesarios. Pero esta ilusión tiene un alto precio. Cuanto más tiempo pasamos identificados con estos roles, más difícil nos resulta ver quiénes somos realmente. Dejamos de ser personas con deseos, límites, sueños y comenzamos a ser solo un papel que interpretar. Y la verdad es que los roles no tienen vida propia. Solo existen porque los seguimos alimentando, porque seguimos actuando en ellos sin cuestionar si nos representan de manera auténtica. El peligro de la sobreidentificación con los roles. La sobreidentificación con los roles es peligrosa porque nos hace creer que solo somos útiles en el contexto de ese papel. Imagina que eres la persona que siempre calma a los demás, que escucha, que resuelve problemas. A lo largo del tiempo, es probable que las personas solo te vean a través de esa lente, la persona que siempre tiene una solución, la que siempre está disponible para ayudar. De repente, te conviertes en un instrumento dentro de sus vidas, no en una persona completa con tus propios intereses y necesidades. Este patrón puede crear un ciclo de dependencia, no solo de los demás hacia ti, sino de ti hacia los demás. Empiezas a buscar validación en tu capacidad para ser útil, para cumplir con las expectativas de los demás. Te conviertes en un rescatador que nunca recibe el rescate, en un guía que nunca se deja guiar, en un amigo que nunca recibe el apoyo que necesita. ¿Y qué sucede cuando dejas de cumplir con esos roles? Cuando decides poner límites y dejar de ser esa persona constante, las reacciones pueden ser sorprendentes, incluso dolorosas. Algunas personas pueden sentirse incómodas o incluso rechazadas, ya que han llegado a depender de ti. Y lo peor es que tú mismo puedes comenzar a sentirte perdido, como si no supieras quién eres sin ese rol. La importancia de reconocer la propia esencia más allá de los roles. Reconocer que no somos nuestros roles es un paso crucial hacia la verdadera libertad emocional. Cuando dejamos de vernos solo como el solucionador de problemas, el amigo confiable o el rescatador, comenzamos a liberarnos de la carga de la sobreidentificación con esas expectativas. Pero, para hacer esto, es necesario mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿quién soy cuando no tengo que ser nada para nadie? ¿Qué pasa si dejo de cumplir con todas estas expectativas externas y simplemente soy quien soy, con mis límites, mis deseos, mis pasiones? Es en este espacio de introspección y reflexión donde realmente comienza la sanación. No somos solo lo que hacemos por los demás, ni lo que ellos esperan de nosotros. Somos seres completos, con derecho a ser amados y valorados no por lo que damos, sino por lo que somos, por nuestra esencia. Solo cuando somos capaces de vernos a nosotros mismos de esta manera, comenzamos a construir relaciones más saludables, en las que no estamos dando siempre a expensas de nuestra energía, sino en las que podemos compartir nuestro ser auténtico. Este proceso de autoconocimiento y autovaloración es esencial para salir de la trampa de la utilidad. Solo cuando comprendemos que nuestra identidad no depende de lo que damos, sino de quienes somos en el fondo, podemos dejar de jugar roles y empezar a vivir de una manera más auténtica. No necesitamos ser el rescatador para sentir que valemos algo. No necesitamos ser siempre los que dan, los que escuchan, los que están allí para los demás. Podemos ser simplemente nosotros mismos, sin máscaras, sin expectativas ajenas, recuperando nuestra identidad y nuestro poder personal.
Liberarnos de los roles y de la trampa de la utilidad nos permite recuperar nuestra identidad y nuestra energía. Ya no estamos a merced de las demandas externas, sino que comenzamos a vivir de acuerdo con lo que realmente necesitamos y deseamos. Este es un proceso de empoderamiento personal. Al reconocer que no somos nuestros roles, ni las expectativas de los demás, comenzamos a tomar el control de nuestras propias vidas. Es importante recordar que nuestra autenticidad es nuestra mayor fortaleza. Cuando dejamos de cumplir con los roles impuestos, cuando dejamos de ser simplemente útiles, comenzamos a atraer a las personas que realmente nos valoran por lo que somos. Y, lo más importante, comenzamos a darnos a nosotros mismos el amor y el respeto que siempre hemos buscado en los demás. Recuperar nuestra identidad no significa rechazar a los demás, ni dejar de ser generosos, pero sí implica establecer límites claros y reconocer que nuestra paz interior y nuestra energía son valiosas. No debemos dar de nosotros mismos hasta agotarnos, debemos aprender a equilibrar lo que damos con lo que recibimos. Y, sobre todo, debemos aprender a ser nuestra versión más auténtica, sin la necesidad de llenar expectativas ajenas. El verdadero poder personal comienza cuando dejamos de identificarnos con los roles que nos asignan los demás y comenzamos a vivir desde nuestra esencia. Es cuando dejamos de ser útiles para los demás solo por el simple hecho de serlo, y comenzamos a ser completos por nosotros mismos. La verdadera conexión y el amor no se basan en lo que podemos hacer por los demás, sino en lo que somos cuando nos mostramos tal cual somos, sin adornos ni máscaras. Cuando dejamos de actuar, dejamos de ser los personajes de una historia ajena y comenzamos a escribir nuestra propia narrativa, una que está basada en nuestra verdad, en nuestra autenticidad y en nuestra capacidad para ser amados tal y como somos. Este es el camino hacia la soberanía personal. Y, cuando emprendemos este camino, comenzamos a experimentar una vida más plena, más equilibrada y, sobre todo, más libre. El desapego y la protección de nuestra energía. A lo largo de nuestra vida, estamos constantemente rodeados de personas, situaciones y emociones que pueden influir profundamente en nuestra energía. Desde los amigos y familiares, hasta las presiones sociales y laborales, el mundo exterior tiene un impacto constante sobre nuestro bienestar interior. Sin embargo, a medida que nos involucramos en estos intercambios, solemos olvidarnos de algo fundamental: nuestra energía es limitada, y no todo lo que nos rodea merece ser alimentado con ella. En este proceso, surge un concepto clave: el desapego. El desapego no es un acto de indiferencia ni de distanciamiento emocional. Más bien, es una herramienta consciente y poderosa que nos permite mantener nuestra energía intacta, sin que las demandas externas nos absorban por completo. Aprender a desapegarnos es aprender a proteger nuestra energía, es reconocer que merece nuestra atención y que debe ser dejado de lado para mantener nuestra paz y nuestra fuerza. El desapego no significa huir de las relaciones, abandonar responsabilidades o cortar lazos de manera abrupta. Se trata de liberar nuestra dependencia emocional de ciertas personas, situaciones o incluso de nuestras propias expectativas sobre cómo deben ser las cosas. Es un proceso de soltar lo que ya no nos sirve, lo que nos drena, lo que nos mantiene atrapados en ciclos de ansiedad y desgaste emocional. Y cuando aprendemos a practicar el desapego de manera consciente, comenzamos a experimentar un cambio significativo en nuestra vida. La energía es nuestra moneda más valiosa. En nuestra cultura, solemos valorar el tiempo y el dinero como nuestras principales monedas de cambio. Pero lo que a menudo pasamos por alto es que la energía es, en realidad, nuestra moneda más valiosa. Es lo que nos impulsa, lo que nos permite crear, conectar y vivir plenamente. Sin embargo, a diferencia del dinero, la energía no siempre es renovable a voluntad. Si no la protegemos adecuadamente, puede agotarse rápidamente, dejándonos emocionalmente drenados y vacíos. Cuando permitimos que otras personas absorban nuestra energía sin filtros, sin límites, terminamos perdiendo parte de nosotros mismos. Esto puede suceder de manera sutil: una conversación interminable con alguien que constantemente se queja, una relación en la que damos mucho sin recibir lo mismo a cambio, o incluso el estrés de las expectativas sociales y laborales que nos invaden constantemente. Cada vez que nos dejamos arrastrar por estas dinámicas, estamos gastando nuestra energía de forma innecesaria. Proteger nuestra energía implica tomar conciencia de cómo la estamos gastando y quién o qué está tomando de ella. Es un acto de cuidado personal que va más allá de lo físico. Se trata de reconocer nuestra propia vibración energética y darnos permiso para reservarla solo para lo que realmente importa. Pero esto requiere disciplina, conciencia y, sobre todo, valentía para establecer límites.
Los límites como herramienta para el desapego. Uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de desapego es aprender a establecer límites. En una sociedad donde la disponibilidad emocional es vista como una virtud, poner límites puede sentirse como una transgresión o como algo egoísta. Sin embargo, los límites no son más que una forma de respetar nuestro espacio interior, de proteger lo que somos y lo que tenemos para ofrecer. Los límites nos permiten decidir qué relaciones y situaciones merecen nuestra energía y cuáles no. Nos dan el poder de decir no sin culpa, de elegir nuestras batallas, de reconocer cuando una situación ya no está alineada con nuestra paz interior. Y, aunque a veces puede ser incómodo y desafiante, establecer límites claros es uno de los actos de autocuidado más poderosos que podemos hacer. Cuando no ponemos límites, lo que realmente estamos haciendo es permitir que los demás definan nuestra disponibilidad, nuestra energía y nuestro tiempo. Nos convertimos en marionetas emocionales, movidos por las necesidades de los demás, olvidando que nosotros también necesitamos tiempo y espacio para recuperarnos, para estar en contacto con nuestras propias emociones y necesidades. Al establecer límites, estamos diciendo yo también soy importante, mi paz es importante, mi energía es valiosa. Y es solo cuando establecemos estos límites que comenzamos a experimentar la verdadera libertad emocional. El desapego no es abandono, es liberación. Una de las ideas equivocadas que tenemos sobre el desapego es que implica dejar ir a las personas o las relaciones de forma fría o insensible. Sin embargo, el desapego no es un acto de abandono, sino de liberación. Se trata de liberarnos emocionalmente de lo que no está en nuestra mano cambiar, de soltar lo que no podemos controlar, de dejar de aferrarnos a expectativas y demandas que no nos pertenecen. Cuando practicamos el desapego, no estamos eliminando las relaciones importantes de nuestra vida. Lo que estamos haciendo es liberarnos de la necesidad de controlar cómo deben ser esas relaciones. Dejamos ir la expectativa de que los demás deben comportarse de una manera específica, de que deben darnos algo a cambio de lo que damos. Este tipo de desapego permite que las relaciones florezcan de manera más natural y saludable, ya que no estamos involucrados emocionalmente en un intercambio constante de demandas y expectativas. En lugar de aferrarnos a las personas o situaciones que nos drenan, nos damos espacio para encontrar paz en nuestra propia compañía, para aprender a disfrutar de la soledad y la tranquilidad que provienen de ser verdaderamente autónomos emocionalmente. Esto nos permite tener relaciones más genuinas, más equilibradas, en las que ambos lados están dispuestos a dar sin esperar nada a cambio, simplemente por el placer de compartir. La importancia de la introspección en el desapego. Para practicar un desapego consciente, es esencial tomarnos tiempo para la introspección. La introspección nos permite explorar nuestras propias emociones, entender por qué nos aferramos a ciertas personas o situaciones, y reconocer lo que realmente necesitamos para estar completos. En este proceso, descubrimos que muchas de nuestras dependencias emocionales están basadas en miedos, inseguridades y creencias limitantes que nos han sido impuestas a lo largo de los años. El desapego nos invita a mirar más allá de nuestras reacciones impulsivas y a tomar decisiones conscientes sobre lo que verdaderamente aporta a nuestra vida. ¿Qué relaciones o situaciones están alineadas con nuestra verdad? ¿Cuáles nos están drenando, nos están agotando, nos están apartando de nuestro propósito? Al ser honestos con nosotros mismos, comenzamos a identificar qué es lo que realmente necesitamos para crecer y sanar, y qué es lo que debemos soltar. La introspección también nos ayuda a reconocer que, en muchos casos, nos aferramos a las personas y las situaciones por miedo al vacío, por miedo a la soledad o por miedo a la incertidumbre. El desapego, entonces, no es solo un acto de soltar a los demás, sino también de soltar el miedo que nos mantiene atados a lo que ya no sirve. Soltar el control y abrazar la incertidumbre. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos al practicar el desapego es la necesidad de control. Nos gusta sentir que podemos gestionar las situaciones, las emociones y las relaciones a nuestro alrededor. Pero la realidad es que, aunque podemos influir en lo que sucede a nuestro alrededor, no podemos controlar a los demás ni la totalidad de las circunstancias. El desapego nos invita a soltar el control, a aceptar que hay cosas que están fuera de nuestras manos y que, al intentar controlarlas, solo estamos agotando nuestra energía. Aprender a abrazar la incertidumbre es una parte fundamental del desapego. La vida es, por naturaleza, incierta y cambiante. Nos encontramos en un flujo constante, en el que las circunstancias y las relaciones van evolucionando. Al soltar el control, nos permitimos fluir con esa evolución, sin aferrarnos a lo que fue o lo que pensamos que debería ser.
En lugar de luchar contra lo que está fuera de nuestro control, aprendemos a aceptar lo que viene con serenidad y confianza en que todo es parte del proceso. El desapego como camino hacia la paz interior. Finalmente, el desapego es una práctica que nos lleva a la paz interior. Cuando nos liberamos de la necesidad de controlar, de las expectativas ajenas y de los patrones emocionales que nos arrastran, comenzamos a experimentar una sensación de tranquilidad profunda. Al soltar las cargas emocionales que ya no nos sirven, creamos espacio para el bienestar, para la claridad mental y para la conexión con nuestra esencia. El desapego nos ayuda a mantenernos centrados en nuestra verdad, sin que las circunstancias externas nos alteren. Nos permite ser conscientes de nuestras emociones sin identificarnos con ellas, sin dejar que nos controlen. A medida que avanzamos en este camino, descubrimos que la verdadera paz no está en la ausencia de problemas, sino en nuestra capacidad para mantener la calma, independientemente de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. El desapego no es una forma de huir de la vida o de las relaciones, sino una forma de reconectar con nuestra propia esencia, de proteger nuestra energía y de aprender a vivir con mayor serenidad. Al practicar el desapego, nos liberamos de las demandas externas y comenzamos a tomar decisiones conscientes sobre cómo y con quién compartimos nuestra energía. Nos volvemos más libres, más auténticos y más capaces de vivir en alineación con nuestra verdad, sin depender de la validación de los demás. Este proceso de desapego es esencial para nuestra evolución personal, ya que nos permite soltar lo que ya no nos sirve y abrir espacio para lo nuevo. Nos permite vivir de manera más plena, en paz con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Y, lo más importante, nos da el poder de elegir nuestras relaciones, nuestras circunstancias y nuestra vida, sin que nada nos absorba o nos controle. El camino hacia la soberanía personal y la libertad interior. A lo largo de este recorrido, hemos hablado sobre el poder del silencio, la importancia de proteger nuestra energía, los desafíos de la sobreidentificación con los roles, y cómo el desapego puede convertirse en una herramienta liberadora. Todo esto, en conjunto, nos lleva a un concepto central que se repite una y otra vez en nuestras vidas, la soberanía personal. Pero, ¿qué significa realmente ser soberano en nuestra propia vida? ¿Y cómo podemos lograr esa libertad interior que tanto anhelamos? La soberanía personal no es un estado de perfección ni una meta inalcanzable, es un proceso continuo de autoempoderamiento y autenticidad. Es la capacidad de vivir de acuerdo con nuestra propia verdad, sin ser arrastrados por las expectativas de los demás, sin perder nuestra esencia ante los desafíos de la vida cotidiana. Ser soberano es ser dueño de nuestra propia existencia, es tener el poder de elegir conscientemente cómo reaccionamos, cómo nos relacionamos y cómo nos definimos. El camino hacia la soberanía personal es uno de profunda introspección, acción consciente y, sobre todo, de valentía para tomar decisiones que nos alejen de los ciclos que nos desgastan y nos adentren en un espacio donde nuestro bienestar emocional y espiritual sea la prioridad. En esta conclusión, exploraremos cómo podemos transitar hacia esa libertad interior, cómo podemos dejar ir las cadenas invisibles que nos atan a las expectativas ajenas y, finalmente, cómo podemos empezar a vivir una vida alineada con nuestra verdad más profunda. Liberarnos de las expectativas externas. Uno de los primeros pasos en el camino hacia la soberanía personal es liberarnos de las expectativas externas. Desde que nacemos, estamos rodeados de influencias que intentan moldearnos: los padres, la escuela, la sociedad, los amigos, la cultura, las redes sociales. Todos intentan dictarnos quién debemos ser, qué debemos hacer y cómo debemos vivir. Nos enseñan qué es el éxito, qué es el amor, cómo debe ser nuestra vida y qué papel debemos desempeñar. El problema es que, a menudo, estas expectativas no son nuestras. Son normas, creencias y estándares impuestos desde fuera que, en muchos casos, nos alejan de nuestra verdadera esencia. Cuanto más nos aferramos a estas expectativas ajenas, más perdemos el contacto con nuestra propia voz interior, con lo que realmente deseamos y necesitamos. Nos convertimos en personajes en la historia de alguien más, siguiendo un guión que no hemos escrito. Liberarnos de estas expectativas no significa rechazar todo lo que proviene del exterior, sino reconocer que resuena con nosotros y que no. Es tomar las riendas de nuestra vida y empezar a tomar decisiones basadas en nuestra propia verdad. La soberanía personal llega cuando, finalmente, somos capaces de discernir entre lo que queremos hacer y lo que los demás esperan que hagamos. Es cuando dejamos de ser marionetas de las normas sociales y comenzamos a vivir de acuerdo con nuestra autenticidad, sin miedo a la desaprobación o al juicio. Este es un proceso de desaprendizaje,
donde cuestionamos las creencias limitantes que hemos adquirido a lo largo del tiempo y que nos han mantenido atrapados en una vida que no es nuestra. Implica hacer una profunda reflexión sobre lo que realmente importa en nuestras vidas, sin la influencia de lo que la sociedad o los demás consideran importante. El valor de la autenticidad y la autoaceptación. Otro aspecto fundamental del camino hacia la soberanía personal es la autenticidad. Ser auténtico significa ser fiel a nosotros mismos, mostrar al mundo la persona que realmente somos, sin máscaras ni disfraces. La autenticidad se manifiesta en nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros valores, para expresarnos sin miedo al rechazo, para ser vulnerables y para permitirnos ser humanos, con todas nuestras imperfecciones y defectos. La autenticidad también implica autoaceptación, que es la capacidad de abrazar todo lo que somos, tanto lo que nos gusta como lo que no. En un mundo que constantemente nos dice cómo debemos ser, aceptar nuestra verdadera naturaleza puede ser un acto radical de rebeldía. Pero la verdad es que, cuando nos aceptamos tal como somos, comenzamos a experimentar una profunda paz interior. Ya no necesitamos la validación de los demás ni estar a la altura de expectativas externas. Nos damos permiso para ser imperfectos, para cometer errores, para aprender y crecer a nuestro propio ritmo. El camino hacia la soberanía personal exige que abandonemos la necesidad de aprobación constante. No necesitamos que los demás nos validen para sentirnos completos. La validación más importante es la nuestra, la de reconocer que somos suficientes tal como somos, sin necesidad de ser diferentes para encajar en un molde preestablecido. Cuando nos aceptamos, dejamos de vivir para los demás y comenzamos a vivir para nosotros mismos. Establecer límites saludables como acto de autocuidado. Una de las herramientas más poderosas en el camino hacia la soberanía personal es la capacidad de establecer límites saludables. Los límites son esenciales para proteger nuestra energía y preservar nuestra paz interior. Sin límites claros, es fácil caer en la trampa de la sobrecarga emocional, de sentir que estamos dando más de lo que podemos, de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, hasta que nos agotamos. Establecer límites es un acto de amor propio. Significa decir no cuando lo necesitamos, priorizar nuestro bienestar, respetar nuestro tiempo y nuestras emociones. Los límites no solo son necesarios para protegernos de los demás, sino también para protegernos de nosotros mismos, de nuestras propias expectativas, de nuestra tendencia a complacer, de nuestra propensión a sobrecargarnos de responsabilidades. A veces, poner límites puede ser incómodo. Puede generar resistencia o rechazo por parte de quienes estamos acostumbrados a complacer. Pero la verdad es que los límites son esenciales para la autonomía emocional. Nos permiten crear un espacio seguro donde podemos existir sin la constante presión de las demandas externas. Nos ayudan a mantenernos fieles a nuestra verdad, a nuestras necesidades y a nuestro bienestar. El poder de la elección consciente. El camino hacia la soberanía personal también está marcado por el poder de elegir conscientemente. A lo largo de nuestras vidas, tomamos decisiones impulsivas o reactivas sin pensar realmente en las consecuencias a largo plazo. Pero cuando comenzamos a practicar la soberanía personal, nos damos cuenta de que tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos, qué relaciones cultivamos y qué actividades nos sirven. No estamos condenados a seguir el mismo guión de siempre, a vivir bajo la influencia de los demás, a ser arrastrados por las circunstancias. Elegir conscientemente es un acto de responsabilidad personal. Significa tomar las riendas de nuestra vida, actuar desde un lugar de intención y no de reacción. Cada elección que hacemos tiene el poder de crear nuestra realidad, de acercarnos a la vida que queremos vivir. Al ser conscientes de nuestras elecciones, nos alineamos con nuestros valores y nuestras metas más profundas. Este proceso de elección consciente también implica liberarnos del miedo a la incertidumbre. A menudo, la falta de libertad interior viene del miedo a lo desconocido, a la falta de control sobre lo que podría suceder. Pero la soberanía personal nos enseña que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias externas, siempre tenemos control sobre cómo respondemos a ellas. Y ese control, ese poder personal, es la base de nuestra libertad interior. La resiliencia como componente clave de la soberanía. En el camino hacia la soberanía personal, también encontramos la importancia de la resiliencia. La vida no siempre será fácil. Habrá desafíos, momentos de duda, pérdidas, frustraciones y dolor. Sin embargo, la soberanía personal no se trata de evitar estos momentos difíciles, sino de aprender a navegar por ellos con fortaleza y sabiduría. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a los cambios,
de superar las adversidades sin perder nuestro centro. Es una habilidad que se cultiva con el tiempo, a través de la aceptación de lo que no podemos controlar y la confianza en nuestra capacidad de superar cualquier desafío. La resiliencia nos permite ver las dificultades como oportunidades de crecimiento y aprendizaje, en lugar de como obstáculos insuperables. Ser soberano es saber que las dificultades son parte del viaje, pero que no definen nuestra vida ni nuestra identidad. Nos convierten en personas más fuertes, más sabias y más alineadas con nuestra verdad. Vivir desde la autenticidad, la verdadera libertad. En última instancia, el camino hacia la soberanía personal es el camino hacia la libertad interior. No es una libertad que dependa de las circunstancias externas, ni de la aprobación de los demás. Es una libertad que nace de nuestra capacidad para vivir desde nuestra verdad, para actuar con integridad y para tomar decisiones conscientes que reflejan quiénes somos realmente. Cuando vivimos desde la autenticidad, dejamos de ser esclavos de las expectativas ajenas y comenzamos a vivir con propósito, con claridad y con paz interior. La libertad interior no es un estado que se alcanza una vez y para siempre, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Es la capacidad de ser quienes somos sin pedir disculpas, de tomar las riendas de nuestra vida y de crear una existencia que esté alineada con nuestra esencia más profunda. El regreso a uno mismo. El camino hacia la soberanía personal es un viaje de reconexión. Es el regreso a nuestra esencia, a nuestra verdad, a lo que siempre hemos sido, pero que a veces hemos olvidado. Es el proceso de liberarnos de las expectativas, los miedos y las creencias limitantes que nos han mantenido atrapados, y comenzar a vivir desde un lugar de poder personal, autenticidad y libertad. La soberanía personal no es un destino, sino una práctica diaria. Es un recordatorio constante de que somos los creadores de nuestra realidad, que tenemos el poder de elegir, de cambiar, de sanar y de crecer. Cuando abrazamos nuestra soberanía, nos liberamos de las cadenas invisibles que nos atan, y comenzamos a vivir una vida auténtica, plena y libre. Y recuerda, cada paso que tomes hacia tu soberanía personal es un paso hacia una vida más alineada con tu verdad. Y ese es el verdadero camino hacia la libertad interior. Si este contenido te ha llegado al corazón, no olvides darle like, compartirlo con aquellos que también puedan beneficiarse y dejar tu comentario aquí abajo. Además, si aún no eres parte de Enfoque Profundo, suscríbete para seguir descubriendo más sobre tu camino hacia el autoconocimiento y la libertad interior. Nos vemos en el próximo video.